Buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Buen día, doctora. Buen día, Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Bueno, hoy día vamos a tener bueno, si ustedes deciden, ustedes me dijeron que quieren adelantar el examen, entonces hoy día vamos a tener 2 clases en una porque vamos a revisar la investigación de violencia y también yo les voy a explicar el último tema que es sobre las buenas prácticas en salud. De tal manera que ustedes puedan tener el examen el próximo miércoles. No sé si eso es lo que querían. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Para ello, pues, por favor, los grupos o algunas personas de cada grupo, los que deseen, si desean todos, van a exponer, pero rápidamente, lo que han hecho en la investigación sobre violencia. Si quieren pueden compartir pantalla, si no quieren pues lo dicen directamente como ustedes quieran. Entonces la idea es compartir lo que se ha hecho para ver si ustedes han profundizado ya lo suficiente sobre el tema de violencia de género, que es uno de los temas más importantes. Y para ello pues necesito, aparte de que yo voy a revisar el informe, que esto no tiene nota, esto que vamos a hacer no tiene notas, sino simplemente es una revisión en plenaria de ustedes, de los temas que ustedes han hecho, o de la investigación que han hecho sobre ese tema. Entonces, por favor, los grupos que estén preparados y podemos empezar por el grupo que quiera. A ver. Debemos ser un poco rápido para poder en una sola clase ya hacer las 2 actividades que nos hemos propuesto. ¿Ok? Entonces, por favor, comiencen. Por favor, que me digan qué personas han hecho este trabajo primero. Ahí están los integrantes, doctora. Adelante. Ok. Bueno, lo que es la introducción, esta investigación tiene como propósito principal conocer sobre la población, la violencia de género en la provincia de Manabí, así como sus posibles causas y consecuencias, y cómo poder buscar un centro de ayuda para estas personas que sufren de violencia de género. Buenos días, ahora yo voy con lo que es metodología. Pues en la metodología la investigación se realizó en lo que es la provincia de Manabí, a lo que es su población en general, y las técnicas que se emplearon aquí fue una encuesta, la cual fue realizada en la aplicación de Form y fue distribuida en las redes sociales, pues para así conocer la problemática que existe a nivel provincial. Buenos días, May. Pon las preguntas, por favor, para ir explicando. Bueno, pues la encuesta fue realizada entre los días 2 y 13 de agosto del 2021 a las personas de la provincia de Manabí y pudimos identificar los siguientes resultados. Respecto a la primera pregunta, se realizó para conocer el género con el que se identificaban nuestros encuestados. Aquí el 35% de las personas que respondieron nuestra encuesta indicaron que pertenecieron al género masculino, el 57% indicaron ser género femenino y el restante 8% se identificó como otro género. Esto es lo que la mayoría de muchos encuestados fueron mujeres. Eso sea como resultado. Y la segunda pregunta se realizó para conocer si nuestros encuestados tenían claro el significado de violencia de género. Aquí estos resultados fueron favorables, ya que el 90% indicó conocer el significado de lo que es la violencia de género y el restante 10% indicó no conocer el significado o simplemente tener una leve idea de lo que es.
En lo que es la tercera pregunta, se realizó a fin de conocer si nuestros encuestados en algún momento presenciaron violencia de género. A lo que el 61% respondió que sí y el restante 39% señaló que no. Y esta pregunta fue un mal indicador, ya que identificamos que suele ser común presenciar casos de violencia de género. En lo que es la cuarta pregunta, quisimos conocer si nuestros encuestados sufrieron de violencia de género en algún momento de su vida. Un 22% nos indicó que en el pasado hubo esto, y el 9% durante la infancia y el 3% recientemente. Y tuvimos un 65% que indicó nunca sufrir. ¿Se ha ido el audio? No le estamos escuchando. Ana. Ya. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la discusión de este proyecto. Bien, la violencia de género se trata como cualquier acto violento o agresión, que es una situación de desigualdades en el marco de un sistema de relaciones de denominaciones de los hombres sobre las mujeres que tengan o puedan tener como consecuencia un daño, sea tanto físico, sexual o psicológico, incluida también amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de lo que es la libertad, tanto si ocurre en el ámbito público como en el ámbito familiar o personal. Bien, la discriminación de las mujeres y lo que es la violencia de género es un problema que traspasa fronteras y que está presente en la mayor parte de los países del mundo, con la particularidad de que las vivencias de maltrato son enormemente parecidas en todos los lugares y culturas. Bien, la violencia de género va a constituir lo que es una grave violación de los derechos humanos. Al mismo tiempo, se va a tratar de un problema de salud y de protección que pone en riesgo lo que es la vida. Además, se va a estimar que 1 de cada 3 mujeres sufrirá violencia física o sexual en el transcurso de su vida. En situaciones de crisis y desplazamiento aumentan las posibilidades de que las mujeres y las niñas van a sufrir alguna violencia de género. Bien, en los últimos años, esto se ha convertido en una creciente de problema de una salud pública que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, aunque se estima que las cifras irán disminuyendo gradualmente. Este perfil de las mujeres afectadas se relaciona tanto en un nivel socioeconómico bajo y bajos de niveles educativos. Ok, seguimos con las conclusiones. La intención a lo largo de este trabajo de investigación ha sido demostrar cómo en los últimos años que ASAM ha presentado un proceso de denuncia, discusión y toma de conciencia social sobre la violencia de género. Debido a que esta problemática es muy importante de contrarrestar, pues esto genera desequilibrio en las comunidades y aparte se merma la entidad ciudadana de los que pertenecen a una sociedad. Por otro lado, se debe incluir las causas que podrían estar presentes en este tema, ya que estas son las que dan el origen y el comienzo a todo. Se debe de reconocer que ya se han disminuido la presencia de maltrato o violencia, pero aún sigue latente en algunos individuos, que atenta con la integridad y seguridad de los temas. Además, claramente se tiene una estructura patriarcal que se encuentra vinculada a las consecuencias de estas agresiones, que alteran la vida, la salud y el futuro de las personas que son agravadas por este problema social. Para finalizar, cabe mencionar que esta situación ha tenido incidencias en las mujeres y es algo que debe parar lo antes posible y entender que en todos merecen el mismo trato y respeto. Gracias. Bueno, realmente muy bien para el grupo, pero yo quiero algo más resumido. Ustedes han leído todo. Entonces, por favor, el resto del grupo que lo resuma un poquito más, quizá centre más en los resultados y lo demás pues no tienen que leerlo, sino resuman. Ok, vamos a otro grupo. Gracias. Ok, buenos días con todos. Nuestro grupo está conformado por los integrantes que pueden ver en la pantalla y
nosotros vamos a hablar más específicamente de los resultados. Ya. La Listo. Bueno, ya, metodología, la metodología, sí. o sea, indiquen cómo hicieron y de ahí Yo lo... explico la metodología, doctora. Sí, sí. Bien. Para la siguiente investigación se utilizaron un método cuantitativo de tal manera que se recolectaron los datos mediante análisis estadístico que se obtuvieron a través de encuestas realizadas a los sujetos de estudio pertenecientes a la ciudad de Manta. La técnica que se utilizó es cuantitativa y los sujetos de estudio fueron 40 personas pertenecientes a la ciudad de Manta, que se hizo una encuesta de manera digital, en la cual aquí podemos observar la encuesta y los resultados están aquí, los análisis de datos, donde podemos darnos cuenta que en el literal 1 de la encuesta realizada se pudo concluir que las mujeres son las que sufren más discriminación por parte de la comunidad y un 40% señaló que ambos sexos y un 5% restante señaló que los hombres son los que sufren un menor porcentaje de discriminación con un 5%. En la siguiente pregunta de cuáles son los tipos de violencia, se puede observar que el 80% de las personas señaló que todas las anteriores, recalcando que que las personas sufren violencia psicológica, física, verbal y simbólica. En la siguiente pregunta, donde se dijo, ¿ha sufrido algún tipo de violencia? Se puede observar que los sujetos de estudio señalaron que el 45% no ha sufrido, un 25% tal vez ha sufrido, un 22,5% sí ha sufrido y el restante decidió no contestar esta pregunta. En la pregunta número 4 se puede apreciar el grado de importancia que tiene este tema en la comunidad, dando a conocer que tiene este tema es 35% grave, 25% es importante y el 27,5% no ha percibido ningún tipo de este tema. En la pregunta número 5, se preguntó que si se cree que acabará algún día la violencia de género. Podemos observar en el gráfico que los sujetos de estudio sí creen que algún día acabará la violencia de género, dando como un resultado que 33 personas señalaron que disminuirá poco a poco, pero no totalmente, equivaliendo a un 82,5%, y el restante señaló que nunca va a acabar, y 2 personas señalaron que sí acabará. A continuación, mi compañero. Bueno, luego de hacer la encuesta, nosotros llegamos a la conclusión de que actualmente la gente tiene mayor conocimiento acerca de este tema, ya que en épocas anteriores o en tiempos pasados este tema era considerado, fue normalizado e incluso a veces se castigaba por hablar de este tema, pero actualmente con el avance de la tecnología y que los las jóvenes y las personas pueden informarse de mejor manera, todos podemos comprender que este es un tema que afecta bastante a los dos géneros, pero en su mayoría a las mujeres. Y esa sería nuestra conclusión. Ok, muchas gracias. Por favor, otro grupo. Buenos días, mi nombre es Marlon Menéndez, los integrantes de mi grupo son Lord Zuleika, Vera Ceballos Doménica, Tamia Yuxi y Zambrano Picuanto. La metodología, como todos mis compañeros han realizado, es la misma. Se recurrió a recopilar datos estadísticos a base de una encuesta por el medio digital a un cierto número de personas. Para ser más específicos, 44 personas. Todas nuestras preguntas fueron enfocadas para poder sacar, de acuerdo a los resultados, cómo se da este tipo de violencia y si han sufrido las personas en su medio. La primera pregunta es: ¿conoce familiares o amigos que han sido violentados por su pareja? Y como podemos ver en nuestro país, específicamente el 65,9% sí lo ha sido, confirmándonos así que se podría decir que tenemos un índice de violencia muy alto en nuestro país. La segunda es: indica la importancia que tiene usted, indica el grado de importancia que tiene, según usted, la violencia de género en la sociedad. La importancia que le dan
es de muy grave al 45%, este es el dato más relevante, ya que se podría decir que aparte, o sea, de que hay un grupo muy grande que ha sido violentado, la mayoría cree que es muy de este tipo de actos. La tercera pregunta es, si vieses actos de violencia de género, ¿cómo actuarías? La respuesta que nosotros procedimos a poner fue, la violencia de género es un delito que hay que denunciar. Para poder resumir, el 97.7% de personas o del grupo encuestado dijo que sí, que era un delito y que sí podía denunciarse, lo que hace recalcar que cada vez más nosotros estamos concientizándonos sobre este tipo de actos. La cuarta pregunta, ¿los insultos son una violencia de género? La mayoría de personas votó que sí. ¿Considera usted que insultar a las personas de la comunidad LGBTI es violencia? La mayoría también dijo que sí. Todas reflejando un acto de concientización, cada vez más, como podemos ver en la gráfica 8, la gráfica 9, la gráfica 10. En la discusión, se podría decir que siempre es importante reflexionar y concientizar en torno a la prevención de la violencia, ya que esta ocupa un lugar importante en la agenda pública. Y más ahora que se está volviendo más importante estos grupos que estaban siendo vulnerados por mucho tiempo. Y por último, para concluir, se podría decir que la violencia de género se puede dar tanto en hombres como en mujeres. No hay una especificación que determine ni un género que sufra más que otro. Sin embargo, a lo largo del tiempo y según las estadísticas, las mujeres son las más afectadas al recibir este tipo de discriminación. Así se podría resumir nuestra investigación. Ok, muchísimas gracias. Y por favor, otro grupo. Buenos días, doctora. Compañera, puedo poner la portada. Bueno, nosotros, el tema es violencia de género. Ahí están los integrantes, Michelle Freire, Corina Gende, Stephanie Pincay, Javier Lawando Cedeño y Jesús Toro. Ya, la metodología que utilizamos para el siguiente trabajo fue, como mencionaron anteriormente, los grupos. Se realizó de manera virtual por medio de una encuesta de Fonds de Google y fueron las preguntas fueron muy concretas, se hizo con aproximadamente 50 personas con el objetivo de saber cuántas personas han pasado por casos de violencia de género, ya sea dentro de su familia o en su entorno. Un poquito, ¿puedes bajar un poquito Michelle, por favor? Ya. La duración de este método fue aproximadamente 48 horas, tampoco podemos dejar de lado las investigaciones que se realizó para indagar un poco más sobre el tema y hablar también desde nuestras perspectivas. Puedes ir al final a los gráficos, por favor. Ya, ahí, puedes acercarlo un poquito. Ok, la primera pregunta que se realizó fue con la finalidad de poder determinar el género de las personas que realizaron la encuesta y podemos notar que un 54% fue femenino y un 46% era de género masculino. La segunda pregunta tuvimos que conocía usted lo que es la violencia de género. Tenemos que un 100%, lo cual representa la totalidad de la muestra, tiene conocimiento sobre lo que representa. La tercera pregunta tenemos si han sido víctimas de la violencia de género en algún momento de su vida y tenemos que en su gran mayoría han contestado de que no y tenemos un bajo porcentaje, el 34% de que sí han sufrido o han sido víctimas de esto. En la siguiente pregunta tenemos si ha presenciado dentro de su, puede ser un poquito, si han presenciado dentro de su medio alguna muestra de violencia de género y tenemos en un porcentaje del 82% de que sí han presenciado lamentablemente dentro de su ambiente ese tipo de comportamiento y tenemos un bajo porcentaje que contestó negativamente, es decir que no. ¿Puedes bajar, por favor? Ya, ahí dice que ¿quién considera usted que es el más propenso a ser víctima de la violencia de género? Y entre las opciones teníamos si eran los hombres, mujeres, ambos géneros u otros tipos de grupos. Tuvimos que en su mayoría
contestaron de que las mujeres son aquellas que se encuentran más propensas a sufrir este tipo de violencia. Después tenemos siguiente a ambos, es decir, tanto el género masculino como el género femenino. Después tuvimos bajos porcentajes representados por hombres y por otros grupos. Como siguiente pregunta teníamos ¿y quién considera usted como el jefe del hogar? Y en su gran mayoría tuvimos respuestas de que se considera tanto al género masculino como femenino como jefes del hogar. Tuvimos después un porcentaje mayor, siguiendo con que se considera a los hombres, y un porcentaje muchísimo menor de que las mujeres se consideran como las jefas del hogar. Después tuvimos si alguna vez ha sentido la necesidad de intervenir cuando se ha presentado un ejemplo de violencia de género frente de usted. Y tuvimos de que en su mayoría se ha contestado de que sí ha sentido la necesidad de intervenir, pero una pequeña muestra que contestó negativamente. Como siguiente pregunta tenemos que si se diera el caso de que usted sufriera un abuso frente a su pareja, ¿qué sería lo primero que haría? Entonces tuvimos de que en su mayoría respondió a denunciar. Después también se respondieron prosiguiendo con hablar con un familiar y como un porcentaje muy bajo dejarlo pasar. Ya después tuvimos que para usted un participante de violencia de género debería ser necesariamente un hombre, y tuvimos de que no es necesariamente un hombre aquel que lleva a cabo este tipo de actos o conductas. Y como última pregunta tenemos qué tipo de violencia cree usted que puede presentarse más en su medio, y tuvimos que la mayoría respondió a la violencia psicológica. Después tenemos la violencia física, prosiguiendo tuvimos otras, y también tuvimos que se representó en un bajo porcentaje la violencia sexual. Bien, como conclusión, podemos decir que es sumamente importante tener conocimiento sobre lo que es la violencia de género y sobre todo lo que conlleva, debido a que el impacto en la sociedad o el impacto que genera en la sociedad es sumamente alto, ya que muchas veces no sabemos cómo actuar frente a estas situaciones de manera correcta. Y también en base a lo que fue los datos arrojados por medio de la encuesta, se observa que incluso existe un pequeño tipo de inclinación al momento de emitir ideas en cuanto a que las mujeres son más propensas a recibir este tipo de violencias, dejando muchas veces una idea errónea en cuanto al género masculino. Es por eso que es sumamente importante asimismo educarse sobre este tema en todo lo que respecta y conlleva, y asimismo aprender a no tolerar y no permitir este tipo de situaciones, sea cual sea el motivo. Y no está de más también mencionar que la violencia psicológica existe y también asimismo representa un alto porcentaje de respuestas en cuanto a la encuesta y suele ser muy peligrosa. Por lo tanto, es sumamente importante educarse sobre este tema y aprender a no permitir este tipo de violencia. De acuerdo, muchas gracias. El grupo, por favor, el siguiente. En lo que viene a ser la metodología, tenemos de que se realizó en la ciudad de Manta, Manabí, realizada la señorita por nosotras, el grupo que estaba Carolina Intriago, Dayana Macías, Aya Moreira y Yamilet Pin. Y por último tenemos a Rosa Reyes. Esta investigación se basó mediante un análisis que se dio con el objetivo de estudiar las causas y consecuencias de la violencia de género, entender su funcionamiento y las razones por las cuales se llega a presentar. Esta se realizó en un periodo de tiempo de 2 días con 10 preguntas cuantitativas. Bueno, en la inscripción de las preguntas tenemos la primera, que es ¿conoce alguna institución donde pueda acudir en caso de sufrir violencia? En las 37 respuestas que tuvimos, 26 personas habían dicho que no y las 11 restantes habían dicho que sí. En la siguiente pregunta fue que si en algún momento ha presenciado una escena de violencia de género, en el cual 23 personas habían respondido que sí y las otras restantes, las 13 personas, habían respondido que no. En la siguiente pregunta, si han sentido discriminación por el hecho de ser mujer, 20 personas habían
dado su respuesta positivamente y las 17 personas restantes habían dicho que no. En el caso de haber sufrido violencia, ¿cuál era el parentesco con el agresor? Aquí tuvimos que 23 personas habían dicho que no habían sufrido así de violencia, unas 6 personas que habían sufrido violencia por parte de un desconocido, 5 personas que habían sufrido violencia por un conocido y otras 2 personas que habían sufrido violencia por parte de un conocido y una mujer que dijo que había sido violentada por su pareja. En la siguiente habíamos puesto que crees que si la violencia de género solo ocurre de hombre a mujer, 34 personas de 36, de 37 habían dicho que no y solamente 3 personas habían puesto que sí. En la siguiente, si consideras que la violencia y el maltrato se dan solo cuando hay golpes, un 36 personas habían dicho que no y solamente una persona había dicho que. ¿Y en qué lugar usted ha sufrido violencia? Y si se podía marcar más de una acción que teníamos como casa, espacios públicos, lugar de trabajo, escuela, incluso ninguno. En 3 personas habían dicho que habían sufrido violencia en su casa. 5 personas habían dicho que habían sido violentadas por en su casa de familiares. Otras 5 personas en espacios públicos y 9 personas en lo que sería en la escuela y otras 23 habían dicho que no habían sufrido violencia. ¿Con qué frecuencia sufre agresión? 33 personas habían dicho que nunca sufrieron de agresión, 3 personas que una vez al mes y una persona había dicho que sufrió 2 agresiones de 2 veces al mes. En la siguiente, ¿cuál ha sufrido violencia en algún momento de su vida? Y si fue en un espacio durante la infancia o recientemente fue en los últimos 12 meses, 12 personas habían puesto que nunca, 11 personas habían dicho que sufrieron tal vez de violencia y 7 personas habían dicho que habían sufrido de violencia y otras 6 habían puesto que no habían sufrido de violencia. Y la última pregunta, que fue de qué tipo de violencia había sufrido o sufrió usted. 3 personas habían dicho que habían sufrido violencia con golpes, 15 personas que habían sufrido la violencia por insultos o ofensas, una persona que sufrió por violencia por cachetadas, 7 personas que habían sufrido de acoso sexual y 16 que no habían sufrido violencia. Bueno, para la conclusión, para finalizar, nos parece importante remarcar que en el caso de la violencia contra las mujeres, su consideración como problema social implica no solo en visibilizar del problema, sino también en una nueva forma de abordar su explicación. Así, desde un análisis como problema individual, se entendía que esta violencia, como consecuencia de alguna situación o circunstancia en particular, desde su consideración como un problema social, pasa a entenderse que la violencia contra la mujer tiene su origen en las relaciones sociales basadas en lo que es la desigualdad, en un contrario social entre los hombres y las mujeres, que implica la presión del género, el femenino, que muchas veces sufre agresión por parte del masculino, y desde esta nueva consideración son necesarias las actuaciones a nivel social. Eso es todo. Ok, muchas gracias. Al grupo, por favor, el siguiente. Sí se observa.
Sí, adelante. Ya listo. Primero que nada diré que estamos integrados es por Delgado Alonso Albert, por Vázquez Zambrano Yair, mi persona Yassi Gelmer, Pico Muentes Cristian, por Pico Ramírez Estefan y Zambrano Campoverde Damaris. Al hablar de lo que sería la violencia de género, en su introducción decimos que se ha convertido en un problema social. Los casos de muertes por violencia de género no han dejado de aumentar a pesar de todo el esfuerzo institucional que se lleva a cabo para combatirle. Decimos además que esta violencia contra las mujeres es un problema bastante relevante en la salud pública, así como una violación flagrante de los derechos humanos. Mi compañero va a explicar acerca de lo que es la metodología que empleamos en nuestra encuesta. Buenos días, compañeros, doctora. La metodología de nuestro proyecto de investigación fue un tipo de investigación cualitativa y se enfocó principalmente en la ciudad de Pujilí, en el cantón Pujilí, que pertenece a la provincia del Cotopaxi. Nosotros elegimos este cantón debido a la cercanía con la que presenta un compañero de nuestro grupo, su compañero Elmer. Bueno, la técnica empleada, como ya lo mencionamos, fue una encuesta elaborada en la aplicación Google Form que nos permitió o nos dotó de algunos gráficos en valores porcentuales de nuestra investigación. El número de muestras que nosotros decidimos para nuestro proyecto fue de 20 personas, de los cuales hicimos una encuesta limitada a personas entre una edad de 15 a 35 años, para conocer aproximadamente el grado de conocimiento en cuanto a la violencia de género. La duración de este proyecto tuvo un tiempo limitado, que fue de una semana aproximadamente, debido a que el análisis debería ser bien limitado y que vaya en relación a lo que era el tema. Puedo avanzar, compañero. Bueno, en la descripción del resultado es que, como la primera pregunta de nuestra encuesta es de conocer, que si conoces cerca de la violencia de género. El resultado fue que el 85% de las personas sí tenían el debido conocimiento a este tema y el 15% restante pues no tienen ningún tipo de conocimiento. En la segunda pregunta, ¿usted ha evidenciado en algún momento un acto de violencia en las personas? El 80% respondió que sí, mientras que el 20% de la población respondió que no. Después, otra de las preguntas es, en caso de sufrir un acto de violencia de género, ¿a qué entidad acudiría para solicitar ayuda? Nos dimos cuenta que las personas, las víctimas, sienten un poco más de confianza al momento de contactar con la Policía Nacional, con un 70%, mientras que el 15% es a los familiares, y por decirlo así, un empate del 5% es no sabe a qué entidad llamar, al psicólogo, y la otra no se puede, aquí hay que arreglarle en el gráfico. En la cuarta pregunta es cómo se puede detectar la violencia de género. Podemos percatarnos que la mayoría detecta es cuando comienza a recibir amenazas con hacerle daño a la familia o a la víctima en este caso. Mientras que el 36% pues ya detecta cuando cuando comienzan a humillarla o insultarla tanto en privado como delante de las demás personas. Después, en la quinta pregunta es ¿por qué a las mujeres les cuesta tanto irse de casa y denunciar? La mayoría de las personas, de las mujeres que son víctimas de la violencia de género, les cuesta demasiado por el temor, y con el 15% encontramos que son dependientes y se consideran que es mejor para ellas. Y como un triple empate es las amenazas, no existe apoyo y están aferradas en sí a la persona, al agresor.
En la 6 es por qué esconden a sus familias y amigos que están siendo víctimas del maltrato. El 81% de las víctimas dicen que es por temor a generar mayores problemas, vincular a entidades públicas o a familiares. Y el 19 es por la vergüenza que sienten ellas al decir que están siendo maltratadas. O la séptima pregunta tenemos que si ha sufrido violencia en algún momento de su vida, pues el 60% respondió que no, mientras que el 40% de la población respondió que sí ha sido víctima de la violencia. En la octava pregunta tenemos que si considera usted que la violencia y el maltrato se dan solo cuando existe agresión física. Pues aquí dicen que el 75% dijo que no, mientras que el 20% dijo que sí y un tal vez también respondieron. En la otra pregunta es si usted formaría parte de grupos que ayuden a evitar estos actos de violencia de género en las personas. El 95% de la población pues respondió que sí estarían de acuerdo en formar esto para que ya se acabe todo este círculo de agresión de la violencia de género. A continuación, mi Listo. compañero. Al hablar de la discusión, también podemos decir que este tipo de violencias, siendo un problema muy consecutivo en lo que serían las personas, se puede obtener como resultado es una situación desigualitaria en el marco de relaciones dominantes por parte de la persona, ya sea de sexo masculino o femenino, y que gracias a esta investigación realizada acerca de este tema, se llevó a cabo en la encuesta que las personas tienen un amplio conocimiento acerca del mismo, siendo este un direccionamiento a emplear en sus posibles causas y consecuencias. Por otro lado, gracias a esta investigación se logró generar una mayor relevancia en lo que sería a llamar a las personas que tengan más curiosidad acerca del tema y al mismo tiempo incentivar un gran enfoque en el caso de presentarse. Ok. Bueno, gracias. Ya nos quedan solo 2 grupos, por favor. Adelante. Buenos días, doctora. Mi grupo está integrado por Jocelyn Mendoza, Nicole Vargas, Fabricio Pablo, Thais Pin y quien les habla Andrés Moreira. La metodología que utilizamos tuvo como ubicación la provincia de Manabí, con 78 personas a las que se les fue aplicada el método de encuesta, que fue una encuesta estructurada vía online, en la que nos permitió recabar mejores resultados y de una forma más eficaz, teniendo una duración de 3 días para la recolección de las respuestas por parte de las personas que aceptaron gustosamente la colaboración. En la descripción de los resultados podemos visualizar que de las 78 encuestas, 42 correspondían al género femenino, siendo el 54% de las respuestas, marcando así la mayoría, mientras que las 36 restantes corresponden al género masculino, siendo 46% correspondiente de las mismas. Tuvimos como promedio de edad aproximado a los 21 años, con un rango desde los 17 hasta los 47 rangos, en los que se pudo presenciar una mayor participación en un rango de edad desde los 15 hasta los 20 años, ya que se dividió por rango las edades. La mayoría de los encuestados tenían conocimiento básico acerca de lo que es la violencia simbólica, siendo un total de 49, o sea, el 67% de las personas, mientras que el 33% restante no habían escuchado previamente acerca de lo que significa este tipo de violencia, que fue la violencia simbólica que abarcamos. Una gran parte de los encuestados consideran que mayormente esta violencia es sufrida hacia las mujeres, siendo un total del 92% de las personas que consideraron la respuesta que dejaba en su totalidad expresado acerca de quienes la padecen. Sin embargo, un pequeño grupo expresó su respuesta hacia los hombres, siendo un total de 8%
los manifestantes. Al continuar en la revisión, llegados a la pregunta acerca de si este tipo de violencia ha sido naturalizado por la sociedad, el 79% de los encuestados señalaron que es así, mientras que un 21% indicaron que no. Acerca de si la violencia simbólica tiene relación con el machismo, el 78% de los encuestados opinaron que sí lo tiene, mientras que su contraparte, que es el 22% de las encuestas, fueron con respuesta negativa hacia esa pregunta. Durante los últimos años este tipo de violencia se ha acrecentado y al realizar la pregunta acerca de si existe un rango de edad determinado para hacerla, un pequeño grupo, que es el 19%, manifestó que sí, pero para el 81% restante ellos consideran que no es así. Al hacer referencia a si las publicaciones que contienen imágenes o frases sexistas producen discriminaciones en detrimento a las personas, el 92% de las personas, prácticamente en su totalidad, indicaron que sí, mientras que el 8% restante cree que no es de esa forma. En la última pregunta acerca de si este tipo de violencia repercute psicológicamente a las personas, el 97% de las encuestas fueron con una respuesta señalada de sí, considerando el hecho de que este tipo de violencia genera consecuencias psicológicas a la persona que la sufre, mientras que el 3% de ellos consideraron que no. Para concluir, en las personas que tienen un conocimiento previo básico sobre lo que es la violencia simbólica, pero hace falta que se realice una campaña o educación sobre estos temas, debido a que muchas personas sufren de acoso, maltrato verbal, entre otras cosas que engloban este tipo de violencia. No obstante, nosotros como estudiantes somos los que inconscientemente aplicamos este tipo de violencia, ya que muchas veces consideramos que es algo gracioso y que no causará ningún tipo de problema, pero es algo incorrecto. Tenemos que ser empáticos y saber que no todos somos iguales y no todos soportamos palabras que tienen un sentido dañino. Finalmente afirmamos que la violencia simbólica es un problema global, que no es necesario tener una edad adulta para aplicarla. Esto sucede y se ve en todas las edades, unas siendo más afectadas que otras como por ejemplo niñez y adolescencia, que es un foco de concentración de esta violencia simbólica. Muy bien, muchas gracias. Por favor, el último grupo. Buenos días, doctora. Nuestro grupo está integrado por Jorge Isaac Moreno, José Nectalí, Melanie Llanes y mi persona, Julio de Faz. La metodología que hicimos fue la presente investigación se realizó en la plataforma Microfonts, teniendo como sujetos de investigación a hombres y mujeres de entre 18 y 28 años de edad. El tipo de investigación utilizado en este proyecto es descriptiva y bibliográfica. Se hizo mediante la técnica de entrevista con un periodo de duración desde el día 13 al 16 de agosto del presente año. La descripción de resultado en la presente investigación podemos dar a denotar, resultar varios puntos fundamentales obtenidos nos demuestran que un 95% de los encuestados sabe una idea sobre lo que es la violencia de género, es decir, que la mayor parte, casi su totalidad, entiende sobre lo que es esta problemática de la sociedad. Asimismo, pudimos conocer un 45% de los encuestados que han sufrido violencia de género, es decir, que es muy común que se den este tipo de casos, y en un 85% ha presenciado algún acto de estos, ya que como sabemos no necesariamente deben ser físicos, en mayor parte son de carácter psicológico verbal, atentando a las personas. En la mayoría se considera que este tipo de agresiones ocurre principalmente hacia las mujeres, pues son las más afectadas por este tipo de agresiones, es decir, que la sociedad misma causa daños directamente solo por ser o no mujer. Todo este fundamento es por los agresores que adquieren estas actitudes, principalmente a su formación y crianza. Por ello tenemos un 90% de los encuestados cree que la causa principal de la violencia de género proviene del hogar donde estas personas fueron formadas, así finalmente estas agresiones provocando tanto miedo a sus víctimas. Y un 20% a las dispuestas denuncias de estos actos, ya que la mayoría no considera hacerlo por el medio que existe la falta de dureza en la justicia que existe en contra de sus agresores. Como conclusión, tenemos que la violencia de género afecta principalmente a las mujeres, puesto que estas son muchas más vulnerables al ser que más han sufrido o experimentado
este tipo de agresiones, ya que la sociedad sigue siendo machista y sexista. Y muchas de estas personas temen denunciar a estos actos de violencia porque temen que el agresor tome medidas más drásticas en contra de ellas. Muchas gracias. Ok. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Ustedes han podido profundizar un poquito y con la opinión de las personas de su entorno, pues han podido, pues, diremos, constatar el grado de violencia que se vive en el país y que, bueno, lo reflejan, miren, dos hechos muy cercanos de este fin de semana, refleja eso. Por ejemplo, en una entrevista a Neisy Dajones, que es la medallista olímpica, un periodista le pregunta que si sabe cocinar y que si lava los platos. Ahí se reflejan los estereotipos de género, se reflejan los roles que tiene la mujer, que eso nunca le van a preguntar, obviamente, a un atleta o a un deportista varón. Entonces, miren ustedes, un periodista que supuestamente pues, está concienciado de la realidad del país, pues cae en esas preguntas que son discriminatorias contra la mujer y refleja lo que la sociedad es. Por otro lado, miren ustedes lo que está pasando en Afganistán, que después de 20 años de una conquista de los derechos de las mujeres, se toma el ejército, se toma los talibanes se toman el país y las mujeres pues vuelven otra vez a la clandestinidad, a la consideración de esclavitud, porque las mujeres en el régimen talibán son esclavas de sus maridos, ya no pueden estudiar, a los 10 años dejan de estudiar, ya no pueden trabajar, ya no pueden ir a la universidad y están en una situación de vulnerabilidad bastante grave, a pesar de que hubo una conquista de los derechos de las mujeres durante muchos años en ese país. Entonces, esas son realidades que estamos viviendo hoy día y que reflejan todavía esa brutal dominación patriarcal que existe, porque eso podemos decir que es brutal lo que está ocurriendo en Afganistán, y también en nuestro país como la discriminación, pues en vez de ensalzar a la primera mujer que consigue una medalla de oro olímpico en el país, pues le hacen preguntas que no vienen a cuento en esa entrevista y denigran realmente pues toda la entrevista y toda la, diríamos, el halago que le tenían que hacer a ella como deportista, convirtiéndola en una mujer discriminada. Entonces, esa es nuestra realidad y por eso este tema es tan importante y por eso este tema pues tenemos que luchar todos y ustedes como futuros médicos pues tienen que luchar para que se vaya perdiendo esa discriminación y se vaya ganando en igualdad y en derecho hacia las mujeres. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y básicamente pues hemos terminado ese tema. Vamos a presentar el último tema. Con este último tema nosotros vamos a hacer otra pequeña investigación que van a hacer los mismos grupos. Después ya les explicaré lo que vamos a hacer, pero primero vamos a revisar los conceptos de buenas prácticas en los servicios de salud. Voy a compartir pantalla de este tema. Ok. Bueno, este tema de buenas prácticas en los servicios de salud engloba todo lo que hemos visto. Engloba la interculturalidad, engloba la inclusión o la no discriminación, engloba la igualdad de género. Entonces, todo eso constituye buenas prácticas en los servicios de salud, aparte de otras más, que vamos a ir mirando ahora. Comencemos por la base legal de
diríamos, de la salud, del derecho a la salud. ¿Y qué dice la Constitución? Ustedes ya en sus exposiciones han explicado muy bien que la salud es un derecho que garantiza el Estado. Miren ustedes que en este país la salud no es privada, la salud es pública, porque dice la Constitución que es un derecho que garantiza el Estado. Y que ese derecho se vincula a otros derechos, como el derecho al agua, a la alimentación, a la educación, a la cultura física, al trabajo, a la seguridad social, ambiente sano, etc. ¿Y cómo va a garantizar el Estado ese derecho a la salud de todos los individuos que viven en el Ecuador? Pues dice que la misma Constitución dice que lo garantizará mediante políticas económicas, sociales y culturales, educativas y ambientales, y un acceso permanente y oportuno, sin exclusión, a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de la salud, salud sexual y salud reproductiva. Miren ustedes que, bueno, eso está en la Constitución, está en papel, ahora en la realidad ya hemos visto que ocurren otras cosas, pero de todas maneras está escrito que debe ser así. Y llega más allá, porque dice que la prestación de los servicios de salud se regirá por algunos principios, que son los principios de equidad, es decir, el que más necesita hay que darle más, como a los discapacitados, como a los adultos mayores. Universalidad, o sea, todos los individuos de todos los ciclos vitales y tanto ecuatorianos o extranjeros que vivan en el territorio nacional. Solidaridad. Esto básicamente se da sobre todo en las prestaciones del IES. Ustedes saben que en el IES existe lo que se llama el Seguro Social Campesino. El Seguro Social Campesino, básicamente en este Seguro Social Campesino, pues se aporta simbólicamente, se aporta una cantidad muy pequeña porque el resto de personas que integran la seguridad social y que hacen su aporte se solidarizan con los que menos tienen y apoyan a los que menos tienen. Entonces, en el IES sí se da este término de solidaridad, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública, como tiene tan poco presupuesto, ya eso no... Obviamente, apoya a los que menos tienen, pero ahí no hay una acción de solidaridad del resto de la población. En cambio, en el IES sí. Interculturalidad, es decir, que de esos servicios de promoción y atención integral de la salud de manera respetuosa con la diversidad cultural. De calidad, es decir, llegando a la excelencia. Bueno, esto de calidad lo vamos a analizar más adelante. La idea es que los servicios sean de alta calidad o de excelencia. Eficiencia, ¿qué quiere decir eficiencia? Es dar los servicios al menor costo, dando el mayor beneficio. Pero miren ustedes lo que ocurre en el país, que a veces es todo lo contrario, o sea, se sobredimensionan los costos y después el servicio que se da es ineficiente. Entonces la eficiencia es una meta y es un principio, pero a veces no se cumple. La eficacia es cumplir con el objetivo, o sea, si se da un servicio, por ejemplo, de emergencia, que sea efectivamente un servicio para salvar a las personas en esa emergencia, o si se da un servicio de vacunación, que la vacunación sea efectiva. Es decir, que se cumpla el objetivo de ese servicio o prestación diríamos, de prevención. Precaución. Siempre utilizar el menor riesgo posible. Siempre los servicios de salud pues tienen que tener los principios que se llaman principios de bioética, ustedes eso van a dar el próximo año, que son los principios de la beneficencia, o sea, hacer siempre el bien, no maleficencia, o sea, no hacer el mal, autonomía, o sea, siempre pedir, dar información a la persona,
que recibe el servicio, bueno, te vamos a operar, ¿por qué te vamos a operar? Entonces antes se operaba sin pedir permiso a nadie, ahora no. Ahora hay que informar en cualquier caso, en caso de que tenga cáncer, en cualquier caso hay que dar una información. Eso es autonomía y que la persona decida si quiere recibir ese servicio o no lo quiere recibir. Y por último, justicia, o sea, dar a cada cual lo que le corresponde. Con enfoque de género, o sea, propendiendo a la igualdad y con enfoque generacional, es decir, dentro de todo el ciclo vital, desde lactante, preescolar, niño, adolescente, adulto joven, adulto y adulto mayor. Entonces, todos estos principios que dice la Constitución, pues a veces esto no se cumple, pero está ahí y lo ratifica otras leyes. Hemos visto que hay el Código Orgánico de Salud, que también se basa en la Constitución y que ya es más específico y va hacia más, diremos, hacia más detalle en lo que tiene que ver con salud. Y que se rige por estos mismos principios. Ahora, ¿cómo el Estado, que ya tiene en sus leyes que la salud la garantiza el Estado, cómo lo aplica? Nosotros sabemos que el Ministerio de Salud Pública es el garante de la salud en el país. El Ministerio de Salud Pública es el que hace las políticas, los programas y que engloba el sistema de salud, aunque sabemos que el Sistema Nacional de Salud es un sistema que está muy fragmentado porque hay distintos subsistemas dentro de ese gran sistema de salud. Ahí está el Ministerio de Salud Pública con sus centros y hospitales, ahí está el IES, está el sistema de la policía, el sistema de los militares, está la atención privada, está la atención de los municipios, la atención de las ONG. O sea, es un sistema bastante fragmentado y que a veces no se coordina de la mejor manera, pero eso es lo que pretende hacer el Ministerio de Salud Pública, hacer una coordinación. Y para que se cumplan todos estos principios de género, de interculturalidad, etcétera, hay básicamente dos direcciones, aparte de otras direcciones. En el Ministerio de Salud Pública está la Dirección Nacional de Salud Intercultural y la Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión. La primera, la intercultural, pues se rige y garantiza el reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural del Ecuador y articula los conocimientos y saberes ancestrales a la medicina convencional. O sea, eso es lo que pretende esta Dirección Nacional de Salud Intercultural. Y por otro lado, pues la Dirección de Derechos Humanos, Género e Inclusión lo que hace es propiciar la igualdad y la equidad y la no discriminación dentro de todo el Sistema Nacional de Salud, aplicando lo que ya vimos nosotros, que es el enfoque de derechos humanos dentro de la salud. De tal manera que esas políticas atraviesen todos los programas y proyectos, o sea lo que se llama transversal a todos esos programas, proyectos que existen en el Ministerio de Salud y en todo el Sistema Nacional de Salud. Entonces, estas son las dos entidades que rige el Ministerio de Salud para cumplir ese gran objetivo, que es que el Estado garantizará la salud de todos los ecuatorianos. Bueno, entonces vamos un poco viendo otras definiciones para llegar a lo que son buenas prácticas. Ustedes van a participar un poco, me van a decir, bueno, en una empresa, cuando se gestiona un producto, hay lo que se llama usuarios internos y hay usuarios externos. ¿Qué serían los usuarios internos y qué serían los usuarios externos? ¿Alguien que me pueda indicar? Quizás los usuarios internos serían las personas que trabajan en la empresa y los externos pueden ser, por ejemplo,
si por ejemplo la empresa de la que estamos hablando es una frutería, las personas internas son los que venden la fruta y los que trabajan para esas personas, y los externos son los proveedores y la gente que va a comprar. Ok, entonces, usuario externo es la persona que recibe el servicio o producto terminado. Y usuarios internos, pues los colaboradores de la institución o empresa que realicen una serie de labores, pueden ser servicio o producto dirigido a proporcionar a los usuarios externos la plena satisfacción de los mismos. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, bueno, aquí ya vemos que hay empresas de productos y empresas de servicio. Por ejemplo, aquí en Manta, pues tenemos cantidad de empresas de productos. Por ejemplo, una fábrica de atún, que hay muchísimas en Manta, pues genera un producto final, que es la lata de atún, que sería diríamos, sería tangible. En cambio, hay muchas empresas que son de servicio, que no se ve el servicio tangiblemente, el producto final, pero que se puede más o menos vislumbrar cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, en este ejemplo de la empresa de atún, usuarios externos, ¿quién serían los usuarios externos? Las personas que compran el atún. Las personas que consumen el atún, obviamente. Y los usuarios internos, pues serían desde el guardia que está en la puerta de la fábrica, los obreros, los técnicos, los administrativos, los gerentes, si tienen una flota de barco, todos los que están ahí en esa flota de los barcos, etcétera, etcétera. Entonces, esos serían los usuarios internos. En cambio, en salud, pues ustedes mismos lo han dicho, en salud, bueno, el servicio de salud, ¿cuál será? La finalidad final, la finalidad de un servicio de salud. De un centro de salud o de un hospital, ¿cuál será? Puede ser de aportar a las personas que están enfermas, o sea, ayudarlas. O sea, sería dar ese servicio de salud. Mejorar la salud de los individuos, o rehabilitarlos, o curarlos, o hacer prevención. Pero en sí, pues sería mejorar la salud de los individuos, como un objetivo bastante genérico, ¿no? Bueno, volviendo otra vez a la empresa de atún. ¿Qué finalidad tiene la empresa de atún? ¿Cuál es la finalidad de la empresa de atún? La empresa de atún lo que busca es, por ejemplo, darle trabajo a las personas que trabajan en la empresa, o sea, los que están en la fábrica, y también aportar a la economía de la ciudad donde están, y también... O sea, un empresario, ¿qué busca cuando monta una fábrica? Lo primero que busca es ganar dinero, obviamente. Porque si monta una fábrica, lo primero que busca es ganar dinero, pero claro, obviamente también aportar a la economía de esa región donde está, dar trabajo, como usted muy bien dice. O sea, quiere decir que tiene un fin material, pero para conseguir ese fin, que es ganar dinero, ¿qué tiene que hacer? Para conseguir su fin primordial, diríamos que la empresa cada vez sea más grande, cada vez sea más pujante. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Emplear estrategias para poder llegar con su producto a lo que serían los consumidores. Pero algo más. O sea, ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que hacer el mejor atún. De tal manera que si hay 3, 4 atunes en el mercado, decir, no, yo me llevo el de esta fábrica, porque este es el más rico, este es el más rico, el más barato, en términos de precio, en términos de todo, es el mejor. Entonces, la finalidad
de una empresa, de un servicio, ¿a qué está ligada? Está ligada a la satisfacción del usuario externo, en este caso del consumidor. Si el consumidor está satisfecho, va a comprar más, obviamente, y va a generar esa finalidad que quería el empresario, es decir, que su empresa siga creciendo. En los otros servicios exactamente igual. Claro que los servicios públicos no tienen fines de lucro, pero obviamente si un servicio de salud, el usuario, que en este caso es el paciente, percibe que ese servicio es satisfactorio, o sea, satisface sus necesidades, ¿qué va a hacer? Pues siempre va a acudir, va a darle prestigio a ese servicio. Entonces, podríamos decir que la calidad de un servicio, ¿cómo se mediría? En relación a la satisfacción que tengan las personas externas que van a acudir a tener ese servicio. Interna, no externa. Bueno, Externa, pero también interna, porque mire, ¿qué pasa? Y usted indirectamente lo ha dicho. Si internamente los trabajadores de esa empresa o de ese servicio están insatisfechos, tienen sobrecargo de horas, no le pagan bien, tienen un contrato inestable, etcétera, etcétera, difícilmente van a reaccionar bien y van a trabajar bien para producir mejor. Entonces, primero, la empresa tiene que procurar que sus usuarios internos estén satisfechos, porque eso repercute en los usuarios externos. Entonces, es importante, o sea, es como una cadena. Usuarios internos satisfechos producen la satisfacción de los usuarios externos. Entonces, ese básicamente es el concepto de calidad que vamos a ver más adelante. Pero a veces, ¿qué ocurre? Que pueden decir, bueno, es que las empresas públicas, como son públicas, pues que trabajen como sea, que trabajen, a veces no hay dinero, a veces, bueno, como no es mío, pues yo no me... o sea, yo estoy ahí trabajando un poco de tiempo, pero como nada es mío, yo hago las cosas mal. No, eso ya cambió. Eso ha cambiado con este concepto de gestión de la calidad. Miren ustedes que el concepto de calidad, viéndola como satisfacción del usuario, es un concepto de administración de empresa. Esto lo estudia en la carrera de administración de empresa porque es una manera de gestión que hace que las empresas sean más productivas. Y este modelo de calidad total es lo que ha adoptado ya no solo la empresa privada, porque miren ustedes que esto es un concepto bastante capitalista, porque fueron los estadounidenses, los japoneses, ahora los chinos, los europeos, etcétera, quienes desarrollaron, pero básicamente estadounidenses y japoneses fueron los que desarrollaron en un principio esta gestión de la calidad en función del usuario externo. Y aquí dice que la calidad es una filosofía de gestión que se convierte en un proceso de aprendizaje y mejora continua con ciertas metodologías. Hay en la metodología de aseguramiento de la calidad, de gestión de la calidad, de reingeniería de procesos, porque depende de cómo es la empresa. A lo mejor la empresa, esa gestión de la calidad se maneja de la siguiente manera. Se ponen unas metas, se hace diríamos un protocolo de acción, un procedimiento, un plan de acción, se va trabajando en ese plan de acción y se va evaluando, se va midiendo. Si no se cumple, pues ahí hay que rehacer ese plan y hacer una mejora continua para ir cumpliendo los objetivos. Pero hay casos, como en el caso de la reingeniería de procesos, que ustedes la habrán oído, esta empresa necesita una reingeniería total.
¿Eso qué significa? Que hay que cambiar desde el edificio, las máquinas, hasta las personas que están ahí adentro, que ya están obsoletas, que ya no están actualizadas, o si no actualizarlo de tal manera que la empresa como que renace otra vez para poder dar su fruto. Ese sería el caso más extremo, ¿no? Normalmente lo que se hace es esos planes de mejora continua, que cada proceso se evalúa y eso da lugar a un aprendizaje de todos, porque esto de la calidad total no involucra al gerente y a su equipo, involucra a todas las personas de la empresa, a todas las personas que hacen el servicio, si es una empresa de servicio. Entonces, quiere decir que toda la empresa es la que hace este aprendizaje y esta mejora continua en función de ese usuario externo. Entonces dice que a partir de estas experiencias se va configurando el paradigma de gestión de la calidad total, constituido por un conjunto de principios y técnicas de gestión, porque aquí también va una serie de principios y de valores y de técnicas. Y la calidad se va entendiendo cada vez más como la orientación de toda la organización a la satisfacción de los usuarios externos en un entorno cambiante. Entonces, quiere decir que la empresa se tiene que ir adaptando al entorno del desarrollo mundial. Entonces no puede quedarse ya, se hizo la reingeniería hace 25 años y ya queda ahí, no. Tiene que ir adaptándose a los cambios de la misma sociedad. Y si tiene que hacer otra reingeniería en 20 años, pues hay que hacerla. Entonces, la idea es ir adaptándose a esos nuevos pensamientos, a esos nuevos consumidores, para lograr que haya la satisfacción de estos consumidores y que ellos son los que movilizan la empresa. Entonces, esto es un término absolutamente capitalista. Pero claro, esto llevado a la empresa pública, pues ha supuesto un desarrollo bastante importante de la gestión pública, porque antes la gestión pública se veía como eso, es del Estado, no pasa nada, pero no, ahora en todas las empresas públicas tienen esa filosofía de calidad total, y miren ustedes lo que pasa simplemente en la educación, en lo que pasa en las universidades. La acreditación de las universidades ha tenido que sufrir todo un proceso de evaluación para que puedan acreditar, y eso va hacia diríamos la formación de equipos, no solo de equipos de usuarios internos, sino también de usuarios externos. En las universidades los usuarios externos son los estudiantes. Entonces, esos equipos se han puesto en marcha para conseguir que se acrediten las universidades, que se acrediten las carreras. Por ejemplo, aquí en Manta pues está acreditada la ULEAM, costó mucho trabajo, hace 2 años un poco más, y también la carrera de medicina se acreditó, es de las pocas carreras que están acreditadas en la ULEAM, con mucho trabajo tanto de todo el personal docente, administrativo de servicio y también de los estudiantes. Entonces, orientado ¿a qué? A la satisfacción de los usuarios externos, en este caso de educación, es orientado a que ustedes como futuros médicos adquieran las experticias, los conocimientos necesarios, el perfil de egreso, que ustedes le habrán dicho, pues, hay que poner la misión, la visión, que son los principios y valores, y el perfil de egreso. El perfil de egreso son todas las habilidades, las competencias que ustedes van a tener al final de la carrera. Y eso es lo que ustedes tienen que exigir de la universidad como usuarios externos. Y eso se tiene que exigir de tal manera que se cumpla todos otros estándares de calidad de parte ya de la misma empresa educativa.
Bueno, entonces este es el concepto de gestión de la calidad. En salud se ha hecho exactamente igual. Y veamos cómo, bueno, esto lo leen, veamos cómo se adquiere esta gestión de la calidad. Y hay una serie de niveles, hay 3 niveles. El nivel de estructura, el nivel de proceso y el nivel de resultado. En el nivel de estructura, eso es, diremos, para medir esta gestión de la calidad y para lograr que esta calidad dé como resultado final la satisfacción de los usuarios. Entonces, la estructura que está, bueno, están los edificios, están los recursos, los talentos humanos, las personas capacitadas, están los recursos tecnológicos, los equipos, las máquinas, los insumos, los medicamentos en el caso de hospitales, los materiales y financieros también. O sea, qué presupuesto tiene esa empresa para funcionar, cómo le pagan a sus empleados, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso constituye lo que es la estructura. Y esa estructura tiene que funcionar, obviamente. Y también funcionan los procesos. Y en gestión de la calidad, los procesos, ¿cómo funcionan? Pues funcionan con procedimientos. Con procedimientos, es decir, con cierta manera de hacer las cosas que son estándares, que son de la misma manera. No es que llega un médico y dice, ay, yo hago esto de esta manera. Y llega, ya se va él, y llega otro y dice, no, yo hago esto de esta otra manera. No. Cada hospital tiene que tener sus protocolos de procedimiento. A ver, ¿cómo se atiende a un quemado? Pues hay un protocolo para la atención de quemado, que no es que se saque de la nada, se saca de una serie de estudios, de una serie de investigaciones, de una serie de experiencias, de prácticas, y se hace el protocolo. Y ese protocolo incluso se va revisando y se va cambiando. Pero no solo es en la atención o en la prevención, sino también es en cómo, por ejemplo, cómo se procede para asignar los turnos. Eso tiene que haber un procedimiento. ¿Cómo se procede para el control de enfermería? Todo y cada una de las actividades de las empresas pues tienen un procedimiento que es estándar, que es igual, repetitivo, de tal manera que los individuos se tienen que adaptar a ese procedimiento, porque ahí supuestamente pues el procedimiento es el que se ha estudiado para hacerlo de la mejor manera. No un procedimiento que ha sido obsoleto toda la vida, se sigue haciendo, no. Se han reunido y han visto, bueno, este procedimiento es el que gasta menos dinero y menos tiempo, entonces este es el que vamos a adoptar. Este protocolo de atención es el que da mayores curaciones, entonces esto vamos a adoptar. O sea, todo meditado de manera científica, con evidencias, para aplicarlo a hospitales, a centros de salud, etc. Entonces tenemos la estructura y los procesos. Los procesos estandarizados, los procedimientos estandarizados. Y por último están los resultados. Los resultados que representan el impacto que logra el servicio. O sea, ahí es donde viene la satisfacción del usuario. Miren ustedes, veamos en la acreditación de la carrera de medicina para que lo visualicen mejor. Cuando se hizo la evaluación de la carrera de medicina, bueno, eso nos llevó bastante tiempo, nos implicamos todos, como hemos dicho, nos implicamos todas las personas de la carrera y los estudiantes. Bueno, el 50% de esa valoración para la acreditación era lo que tenía que ver con las estructuras y los procesos. La estructura y los procesos, es decir, cómo estaban los edificios, si los profesores tenían el perfil de especialidad para dar las clases que tienen que dar,
cómo estaban, por ejemplo, había una serie de criterios, el criterio de estudiantes, si los estudiantes tenían aulas adecuadas, si todos en las aulas tenían computador e Infocus, sí, bueno, una serie de indicadores y de estándares de calidad que se iba midiendo. En investigación, cuántas investigaciones se han publicado, en vinculación, cuántos programas de vinculación se han hecho con la colectividad. Bueno, una serie de indicadores que se midieron y que eso daba el 50% de la acreditación. Pero ¿y el otro 50% qué era? Bueno, el otro 50% fue un examen que se hizo a los estudiantes, a los, diríamos, usuarios externos, para ver, a los estudiantes de los últimos cursos, obviamente, para ver si habían adquirido esas experticias, esas experiencias, esos conocimientos que le tienen que dar sus profesores y que ellos tienen que convertirlos en habilidades. Eran experticias teórico-prácticas. Entonces, efectivamente, cuando se juntaron los dos 50%, por un lado, aprobamos la parte de estructuras y procesos, y por otro lado también aprobaron los estudiantes la parte de habilidades y de competencias. Entonces, ahí ya se tuvo la acreditación de la carrera de medicina. Y por eso nos tuvimos que involucrar todos. Y obviamente, pues los estudiantes ahí jugaron un papel muy importante para la carrera también, ¿no? Claro que si no hubieran tenido los conocimientos, ahí nos hubiéramos quedado, obviamente. Pero se consiguió porque efectivamente eso no es cosa de un día o 2 días, eso es cosa de muchos periodos, porque si le hicieron el examen a los estudiantes de 10º, pues han pasado 10 periodos, que quiere decir que han ido adquiriendo competencia, conocimiento, habilidades en cada una de las materias que han recibido. Entonces, ese examen demostraba que efectivamente, pues, eso era una realidad. O sea, ahí estaba, era una evidencia de que habían adquirido esas habilidades. Entonces, eso es la gestión de la calidad. Y bueno, y eso es lo que tienen también los servicios de salud. Los servicios de salud lo que quieren es, los resultados serían las mejoras y el bienestar de las personas, grupos o poblaciones, la satisfacción de los usuarios por los servicios prestados. Bueno, vamos a avanzar porque esto ya sabemos lo que es la calidad en los servicios de salud, pero ahora vamos a ver lo que es la pertinencia intercultural de género e inclusivo en salud. A ver, ¿qué les suena a ustedes eso? ¿Qué les suena eso? Pertinencia intercultural de género e inclusivo en la salud. A ver, alguien que diga, no me tiene que... O sea, de que, por ejemplo, las personas que o sea, el servicio de salud tiene que ser inclusivo para las personas de diferentes géneros o de otras nacionalidades. Ok, bueno, es una parte. Pero ¿cómo se convierte en pertinente un servicio de salud? Por ejemplo, si ustedes terminan ya su carrera y se van a hacer la rural, les toca, sobre todo a los varones, les va a tocar ahí en medio de la selva en el oriente, en un pueblecito pequeño con ciertas comunidades que tienen que ir en lancha por el río Napo. Entonces, ¿ustedes cómo consiguen esa pertinencia? Adaptándonos a la cultura del lugar donde nosotros estemos y no tratar de implementar nuestras creencias. Ok. O respetando más que todo. Mire, muy bien. Efectivamente, un servicio de salud es pertinente en el aspecto intercultural de género inclusivo cuando los objetivos propuestos responden a las necesidades de toda la población. No es que yo, médico, recién terminadito, soy el que sabe todo, soy el que puedo hacer todo y menosprecio a las personas que viven en las orillas del río. No. Entonces, para que sea un servicio con pertinencia intercultural de género inclusivo,
tiene que responder a las necesidades de la población, porque ellos, mejor que ellos, no saben lo que necesitan. O sea, yo no puedo venir y decir, ay, ustedes necesitan esto, esto y esto. No, ellos saben sus prioridades y ellos pueden informar lo que necesitan. Entonces, la pertinencia intercultural de género inclusivo en la salud es la construcción social entre el personal de salud conjuntamente con la comunidad para lograr un servicio de salud óptimo. Entonces, ¿ustedes qué hacen cuando llegan a un sitio que desconocen? Primero, observar, conocer la realidad, hablar con las personas, hacer un diagnóstico de la salud. Claro que ustedes tienen muchísimos conocimientos, pero ustedes no pueden imponer. Ustedes tienen que acercarse, tienen que ganar la confianza de las personas, tienen que saber sus necesidades, tienen que ver cuál es esa realidad y ahí ustedes ya tienen que actuar con empatía y actuar con pertinencia intercultural de género inclusivo, porque realmente ustedes no pueden venir con esa idea de que son los que saben más y van a imponer a los que saben menos, porque eso es etnocentrismo. Entonces, como muy bien ha dicho el compañero, hay que mirar, hacer el diagnóstico y entre todos decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a conseguir? A ver, aquí hay niños desnutridos y es una necesidad de la población que los niños no estén desnutridos, entonces vamos a ver de qué manera. Aquí hay, bueno, habrá cosas que son situaciones y problemas que lo generan las propias personas, pero hay situaciones y problemas que están ahí. Por ejemplo, en el Oriente, ¿qué pasa con la contaminación? Pues eso es una realidad. El agua está contaminada por petróleo. Entonces ahí hay que buscar alternativas y hay que buscar la manera conjuntamente con los pobladores para mejorar esa situación. Entonces es un diálogo continuo para ver cuáles son primero las prioridades, las necesidades más importantes de la población y buscar soluciones. Sin meterse en su meterse en su, diríamos, consultorio y decir, a ver, que vengan ya a verme. No, esa es una actitud etnocéntrica. Hay el médico que es verdaderamente empático, si va a un sitio, lo primero que tiene que hacer es conocer ese sitio y hablar con la población y conocer las necesidades. Entonces eso se llama pertinencia intercultural. Y esto es parte también, como veíamos, la gestión de la calidad es parte de las buenas prácticas y la pertinencia cultural, intercultural de género inclusivo también es parte de las buenas prácticas. ¿Y qué es buenas prácticas? Las buenas prácticas en los servicios de salud son la aplicación de un conjunto de estándares de calidad que tienen determinados servicios. Entonces son una serie de actividades de proceso, lo más claro posible, lo más científicamente fundado, los revisado periódicamente, como les decía. O sea, los procedimientos hay que revisar periódicamente, los protocolos de actuación en salud hay que revisar en función de las últimas publicaciones científicas para ir viendo e irlo adaptando. Entonces eso se convierte en estándares de la calidad, en estándares de calidad, de buenas prácticas. La buena práctica es una acción que introduce una nueva manera de hacer las cosas, rompiendo con los hábitos y referencias del pasado que resultaban inadecuados, y se destaca por los buenos resultados obtenidos. Sus características son innovación, adecuación al momento, obtención de buenos resultados y aplicación de valores. Porque como hemos dicho, en la gestión de la calidad no solo se gestionan las técnicas, los procedimientos, sino también los principios y valores. Entonces es un todo. Y podríamos definir las buenas prácticas como aquella forma de hacer en relación a valores, principios, procesos y resultados que guían la introducción de mejora en el funcionamiento de los centros y que aseguran que las personas reciban un servicio de calidad. ¿Ok? Eso serían buenas prácticas.
Ahora, en salud, ¿cómo nosotros lo vamos acotando? O sea, vamos haciéndolo más concreto. En la calidad de atención, pues, es un poco el modo en que el usuario externo recibe y percibe esos servicios. Eso reflejará un poco la calidad del mismo, o sea, si se siente esa atención al usuario, ¿es satisfactoria o no satisfactoria? O sea, es lo que decíamos que definía la calidad. Y para medir que esa atención al usuario sea satisfactoria o no, pues tenemos que atender las necesidades del usuario y el trato individualizado. Entonces, vamos a ir un poquito más concreto en qué nos tendríamos que fijar. Y las necesidades del usuario, ¿cuáles serían? Entre muchas, yo he puesto aquí algunas. Necesidad de ser comprendido, o sea, de saber interpretar muy bien lo que quiere el usuario, porque a veces nosotros siempre, ¿qué tenemos que hacer? Tener una actitud empática, ponernos en el zapato del otro. Si el otro es una persona de la zona rural que no sabe expresarse bien, entonces tenemos que interpretar bien lo que el usuario desea, no desde nuestro punto de vista, sino desde el de necesidad de ser bien recibido. O sea, el usuario llega a un servicio de salud, que el servicio de salud es un servicio público, entonces no se le puede recibir como un extraño. Tiene la necesidad de ser bien recibido. Necesidad de sentirse importante, o sea, de tener autoestima, que realmente cuando una persona tiene un quebranto en la salud y llega a un centro de salud, ya su autoestima está un poco lesionada por su quebranto en salud. Entonces, necesita que haya un buen recibimiento para que esa autoestima no se baje más. Necesidad de comodidad. Las personas necesitan comodidad física, un lugar donde esperar, sanitarios aseados, oficinas limpias, ordenadas. También una necesidad psicológica de seguridad y confianza que le genere ese centro, ese sitio donde vamos, esa seguridad y confianza. Necesidad de que le resuelvan su problema, obviamente. Si va con un problema en salud, lo que quiere es que le resuelvan. Y que le resuelvan lo más satisfactoriamente y en el menor tiempo. Es que yo llegué con un problema de estómago y me dicen que para dentro de 3 meses me pueden hacer el estudio de imagen. No, pues. Entonces ahí es cuando empieza a haber una falta de, o una, diríamos, un fallo en el sistema y en la gestión de la calidad de ese centro, porque no puede, primeramente pues deja de ser oportuno, no atiende la necesidad inmediata del problema del individuo que va a ese centro a pedir ayuda. Y por otro lado, pues está la personalización e individualización del usuario. Bueno, esto ya es un poquito incluso más concreto. La cortesía del personal, saludar al paciente al ingreso. A veces ahí tenemos al guardia, que es parte de los usuarios internos, pero el guardia parece pues salido de las SS, o sea, quiere decir que han sido personas que no han sido educadas en esta gestión de la calidad. Entonces ya el paciente que llega se corta, pues cuando el guardia le grita y le dice, no, usted aquí no entra, etcétera, etcétera. Entonces la cortesía es fundamental al ingreso y al inicio. Orientación del usuario fuera y dentro del servicio, tanto en la puerta, en la información, como dentro, que pueda tener una buena orientación, porque las personas que van a los hospitales no van de paseo, van por una necesidad y no tienen obligación de conocer el hospital, el centro de salud o cualquier servicio de salud. Entonces, tiene que haber una buena orientación, tiene que haber puntualidad en el servicio, como hemos dicho, que sea oportuno, aclaración de dudas, comunicación verbal creando un ambiente de confianza y mostrando interés en ayudar. A ver, quítese la ropa. La enfermera, no, no es la manera. O sea, no,
con gritos, o sea, es simplemente una actuación empática. La comunicación no verbal también es importante, o sea, mirarle a los ojos a esa persona y con voz clara y moderada, ahí decirle lo que necesita. Entonces, esa comunicación verbal y no verbal es fundamental para que el individuo se sienta seguro y confiado. La imagen de los usuarios internos también es importante, la apariencia personal que sea anodina, que sea la apariencia personal de un profesional, no que tenga un peinado rimbombante, que tenga la cara completamente llena de maquillaje, anillos, pulseras, eso está fuera de lo que es una apariencia personal adecuada en un servicio de salud. El buen trato personal individualizado, eso es por descontado. El buen trato tiene que ser un principio y un valor fundamental. La actitud y motivación positiva del usuario interno. La percepción con respecto a cómo se realizan los procedimientos, porque las personas perciben si las cosas se hacen bien o se hacen mal. A veces se llega, el médico está ahí agachado la cabeza, escribiendo en su computador, ni siquiera mira para saludar al paciente. Y el paciente dice, pero ya me mandó a tal sitio, pero ni siquiera me ha tocado, ni siquiera me ha preguntado nada, no me ha dicho nada y ni siquiera me ha examinado. Entonces, los pacientes sí perciben cómo se realizan los procedimientos, si son adecuados, si no son adecuados. El tiempo en el cual se realizan los procedimientos, si son rápidos o inexistentes, o si son el tiempo real que debe tener los procedimientos. La discreción con comportamiento ético y de confidencialidad. Y no gritar, a ver, el señor del SIDA, venga para acá. No, pues, o sea, hay que guardar la confidencialidad, el anonimato, y por ejemplo, si un médico tiene sus estudiantes ante un paciente, bueno, que no sean muchos estudiantes, que sea un número pequeño, y que también haya una discreción en ese comportamiento con el paciente ahí, ¿no? Entonces, esos son comportamientos éticos que ustedes van a ir aprendiendo en las distintas materias. Básicamente, eso serían las necesidades del usuario y el trato individualizado, esas dos cosas. Y eso es básicamente lo que nosotros vamos a investigar sobre el buen trato en los servicios de salud o las buenas prácticas en los servicios de salud. Existen muchas técnicas para la determinación de las causas y condiciones que generan insatisfacción entre los usuarios de una organización o de un servicio. Entre ellas se encuentran las encuestas de satisfacción de usuarios, de las cuales sostiene un resultado cualitativo y cuantitativo de la satisfacción de los clientes o de los pacientes, y que permite compararla con periodos anteriores y conocer su evolución o involución. Esta sería la manera mejor. Lo ideal sería ser presencial, que ustedes vayan a un centro de salud, esperen que salga el paciente y ustedes ahí, después de que salga el paciente, le preguntan cómo ha sido la atención, etcétera. O sea, le hacen una encuesta de satisfacción de usuario. Pero eso es bastante difícil por la situación de no presencialidad que tenemos. Entonces, ahí vamos a hacerla de otra manera. Aquí dice que otra manera de analizar las buenas prácticas de los servicios es evaluando la experiencia del entorno cercano y la propia como usuario externo de los servicios de salud. Todos nosotros hemos ido a un servicio de salud y todos nosotros sabemos si nos atendieron bien, si no nos atendieron bien, cómo fue todo el proceso, la estructura, el proceso y el resultado. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en esa pequeña investigación. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, por favor. No hay. Bueno. Entonces, solo les voy a mostrar rápidamente lo que va a ser la investigación que ustedes van a hacer. Les voy a compartir lo que va a subirse al aula.
para que ya ustedes, miren, yo esto lo voy a dejar hasta el 28. O sea, van a tener ustedes tiempo sobrado, o sea, hasta después del examen, ustedes van a tener básicamente, pues, podrían ingresar esta investigación al aula virtual. Si lo hacen más pronto, mejor, porque ustedes saben que la siguiente semana ya comienzan los otros exámenes a partir del 30. Los exámenes con ustedes serían el 25, a la misma hora de la clase tendríamos el examen. O sea, dentro de una semana yo inmediatamente les voy a mandar una carpeta con todos los documentos que voy a considerar como parte del examen. Entonces yo les sugiero a ustedes, aunque el examen es a libro abierto, pero que se den una leída de esos documentos. Porque es fundamental pues saber de qué se trata para incluso después, si no están seguros, consultar. Esto, no nos engañemos, un examen a libro abierto. Entonces sería el 25 y hasta el 28 yo les voy a dejar para que hagan esta investigación. Como les digo, si ustedes pueden hacerla antes, si pueden hacerla este fin de semana, mucho mejor. Entonces vamos a compartir para terminar ya la clase. Vamos a cerrar esto. Aquí está. Dice, investigación sobre buenas prácticas en los servicios de salud. Se hará una investigación grupal sobre buenas prácticas en los servicios de salud de Ecuador utilizando los mismos grupos de la última investigación. La técnica a seguir para la recolección de datos será la encuesta, la entrevista o el grupo focal. Respecto a la encuesta, pueden realizar una encuesta de opinión a los usuarios de los servicios de salud que podrían ser virtual. Si deciden el grupo focal, el grupo focal es un grupo de personas que tiene un moderador y que el moderador es el que lleva una serie de preguntas semiestructuradas. O sea, las semiestructuradas son las que permiten abrirlas y hacer otras preguntas que nacen, o sea, porque hay preguntas cuyas respuestas dan lugar a otras preguntas. Entonces, estas semiestructuradas es así, se hace una guía de preguntas semiestructuradas, pero se deja para que el grupo la desarrolle y a lo mejor ahí nacen otras preguntas. Entonces, ese grupo focal, si se deciden por el grupo focal, pueden hacerlo entre los componentes de su propio grupo, del propio grupo de investigación, realizando una reunión por Zoom y a través de una guía de entrevista semiestructurada abordar la experiencia personal y familiar de cada uno en los servicios de salud. En cuanto a las entrevistas, pueden realizarlas con una guía semiestructurada a las personas conocidas que han asistido recientemente a los servicios de salud, ya que no pueden realizarla de manera presencial. Entonces yo les doy esas tres posibilidades: encuesta, entrevista o grupo focal. Ustedes escojan lo que quieran. Y la investigación se centrará en los tópicos de las buenas prácticas en salud desde la perspectiva del usuario externo, o sea, siempre usuario externo. Si ustedes preguntan a profesionales y preguntan a usuarios internos, siempre van a decir que todo es perfecto. Entonces, siempre para hacer esa encuesta de satisfacción de usuario externo, entonces hay que hacerlo con ellos. Entonces, los aspectos que se abordarán pues serán infraestructura del centro del hospital, equipamiento inmobiliario, limpieza, trato de las personas, actitud del personal de salud, imagen del personal de salud, la comunicación verbal y no verbal, el tiempo de espera, la puntualidad, organización de los servicios, la competencia profesional de médicos, enfermeras, cumplimiento de objetivos, costo-beneficio, si ha sido eficiente o no, cumplimiento de derechos, de equidad, no discriminación, enfoque de género, generacional, la pertinencia intercultural, si es posible medir, la inclusión de grupos prioritarios, la solución del problema de salud que le ha llevado a esa persona a acudir al centro,
la satisfacción del usuario y otras. Estos son algunos tópicos que yo he puesto aquí, ustedes enfoquen de la manera que ustedes quieran. Quizá sería interesante comparando los servicios de salud pública y los servicios privados, realizando un análisis crítico destacando aspectos positivos y negativos de los mismos. Entonces harán una investigación donde tendrán introducción, justificar por qué y para qué se hace la investigación, metodología, como ya sabemos, señalar la técnica, sujeto de estudio, tiempo y lugar, resultado, describir en detalle los elementos considerados y después se señalarán aspectos positivos y negativos de esos servicios de salud, si hay buenas prácticas o si no. Y en las conclusiones, resumir el resultado más relevante de la investigación, definir los valores y principios que deben orientar las actuaciones de los servicios de salud e indicar qué aprendizaje le ha supuesto este trabajo para su futura vida profesional. Como anexo, foto, encuesta, la guía de la encuesta, etcétera, o del grupo focal, etcétera. El informe no debe superar 5 páginas sin contar portada y anexo y subir en PDF por todos los componentes. ¿Ok? Bueno, eso sería la investigación que ustedes tienen que hacer. No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Está todo claro? Creo que sí. Bueno, señores, entonces yo les agradezco porque esta sería la última clase. Ya nos veríamos en el examen. Por favor, todos y cada uno de ustedes tienen que estar en el examen, o sea, en la reunión de Zoom para el examen. Yo no voy a aceptar exámenes donde ustedes no estén presentes. Entonces, yo ya les enviaré exactamente igual que hicimos con el examen anterior. Les enviaré pues el link para el examen. ¿Alguien me quería decir algo? Sí, profesora, ¿será que puedo hablar con usted cuando mis compañeros salgan? Les quiero comentar una cosa. Bueno, ya, pero también decirles, por favor, hay algunas personas que tienen trabajo atrasado, talleres, algún trabajo atrasado, por favor, pónganse en contacto conmigo, con el representante, para hacer, o sea, lo ideal sería que antes del examen todos esos trabajos atrasados se puedan solventar para que vayamos al examen final sin nada pendiente. Entonces, por favor, los que tengan algo atrasado, pues me indican. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que este periodo ha sido interesante. No sé si para ustedes, para mí ha sido interesante. Lo único que he hecho un poco en falta es conocerles personalmente. Ojalá ya el próximo semestre pues nos podamos ver presencialmente, al menos, si no en todas las clases, por lo menos en algunas. Y les agradezco a ustedes por su atención. Y nos veríamos el día miércoles en el examen. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Y Gracias, doctora. Hasta el miércoles. Gracias. Gracias, doctora. A ustedes. Gracias, doctor.